El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión declaró la independencia del Estado de Israel. Ya el 29 de noviembre de 1947, el año anterior, había concluido el mandato eh, de colonia de Inglaterra sobre Palestina y se propuso en las Naciones Unidas dividir la zona entre Palestina e Israel, cosa que aceptaron los judíos y los árabes no, el mundo árabe no, por lo cual se desarrolló después de eso una guerra. Obviamente tenemos un mapa de nacimiento, el día que se declaró la independencia, eh, comenzó el acto a las 16:30, pero tardó 8 minutos en concluir y entonces hay dos versiones de la Carta de Israel. Una que toma las 16:30, que da ascendente en Libra, que es bastante anodina, por decir algo, es decir, poco llamativa. Y esta carta que sí, para mí es muy concordante, que es las 16:38, que es cuando terminó el acto de independencia y supongo yo se puede pensar que comenzó o se puso en vigencia esa resolución. Fijémonos en este mapa tan especial, ¿no es cierto?, con ascendente en Escorpio, un signo marcial, ya saben, la cercanía del Sol a la estrella Algol, como pueden ver, Algol en ese año estaba a los 25-26 de Tauro y el Sol está a 23-41, grado y medio aproximadamente de esta estrella tan particular. La conjunción exactísima de la luna al mediocielo, por eso es preferible tomar este horario 16:38, porque además vamos a observar después por direcciones y todo tipo de técnicas que es concordante con lo que está pasando, ¿no es cierto? De hecho, el último eclipse que ocurrió el 2 de octubre del 2024 cayó sobre Neptuno en la casa 12 de la Carta del Estado de Israel y ese mismo día tuvo lugar el bombardeo desde Irán, ¿no es cierto? Lo cual ha desatado virtualmente una guerra, ¿no? Que ya estaba en curso, pero se ha agudizado, ¿no? Ya con invasión al Líbano y con una amplificación del conflicto mucho mayor a otros países, lo cual es temible. Entonces, bueno, lo que trato de dar es una semblanza de la carta natal del Estado de Israel. Fíjense la conjunción de la luna en Leo al mediocielo, mostrando el carácter emocional y instintivo o territorial que tiene aparentemente la identidad, según esta carta. La conjunción de la Luna a Plutón, fíjense que este estado nace ya en guerra porque no fue aceptada esa resolución por el mundo árabe y desató ya un conflicto desde sus inicios. Y la conjunción Luna-Plutón es eventualmente un indicio, por ejemplo, si ocurre en una persona de alguna situación crítica o dramática rondando el nacimiento, la idea de la posibilidad de que uno vea, se sienta expulsado de su lugar o bien que haya alguna fatalidad rondando, ¿no es cierto?, la llegada al mundo, hablando en términos de cartas natales. En el caso de un país, supongo podemos extrapolar esas tendencias en el sentido de lo crítico o lo dramático de la creación de este estado y algunas características muy especiales, por ejemplo, vamos a observar, ¿no es cierto? Les quiero mostrar, para los que saben, bueno, pueden sacar más provecho. Los que no saben, la astrología, bueno, pueden escuchar algunas interpretaciones, ¿no es cierto? Y tratar de deducir a qué se refiere. Recordemos que la astrología es un código simbólico que nos permite, digamos, deducir algunas cosas más allá de lo que conocemos virtualmente por otros medios, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a poner eh, la carta de Israel con sus posiciones de anticio, ¿no es cierto? Porque no sé si saben, en astrología, además de la posición planetaria tradicional, tenemos un punto reflejo que por declinación se encuentra en otro lugar del zodíaco que funciona virtualmente a veces como una señal o una acentuación. En este caso, observemos lo curioso de que Marte, que en la carta natal de Israel está en Leo, en conjunción a la estrella Regulus, a menos de un grado, una estrella muy importante, una de las Bebenias. Además, Marte es regente del ascendente Escorpio, se encuentra por Anticio en conjunción exactísima, a menos de un grado, con el descendente del país.
y en oposición, ¿no es cierto? O contraparalelo, podríamos decir, al ascendente. Y el Sol, por su parte, que está en la casa séptima de la carta natal, que queda por otro lado en conjunción a la Luna por Anticio, una configuración muy especial eh, de Sol y Luna conjuntos, ¿no es cierto? Además, junto con Algol, se observa también que el Sol queda muy cercano al meridiano, es decir, acentuando más la identidad y el carácter especial de ese momento, ¿no es cierto?, que se refiere al nacimiento de un país. Entonces, observamos Marte, la marcialidad, y Leo, ¿no es cierto?, la importancia o el carácter de mucha centralidad que toma ese nacimiento como dato oculto, ¿no? Porque las posiciones de Anticio no están a la vista al principio en una carta. Uno diría, bueno, esta carta tiene ascendente Escorpio y Luna en Leo en el medio cielo, acentuando mucho la faceta lunar, ¿no?, del pueblo de Israel. Sin embargo, en forma menos evidente, se observaría que Marte y Sol, que son dos planetas asociados a lo bélico, Marte especialmente y el Sol a una especie de poderío o llamado digamos, a la importancia al destacarse o a ser de alguna manera prominentes. Lo que pasa es que otros planetas también lo son, otros países también lo son, pero me refiero que esta carta tiene una indicación oculta de belicismo o de belicosidad, como quieran verlo, y además de importancia del país que se encuentra en esta posición del Sol y Luna y de Marte en el descendente, ¿no? Que explicaría mucho de sus también constantes guerras. Vamos a observar eh, el eclipse del 2 de octubre que ocurrió, ¿no es cierto? Y cayó sobre Neptuno, acá lo vemos, eh, 2 de octubre, al ver el mapa, ¿no es cierto? Lo vemos aquí, en Tel Aviv, el eclipse caía aquí en la casa 5 calculado para Tel Aviv, para el Estado de Israel. No parece un mapa de eclipse particularmente malo, ya que está Júpiter en la casa 1. eh, no hay alguna angularidad, diríamos, negativa, pero al comparar, ¿no es cierto?, al poner en una rueda doble el eclipse eh, y la carta de Israel, vemos, claro, enseguida que el eclipse cae sobre Neptuno, ¿no es cierto?, de la carta del país, acá exactamente sobre Neptuno. Voy a ponerlo de otra manera, voy a poner la carta de Israel otra vez adentro para que se vea este mapa, para que se entienda, y acá vemos el eclipse cayendo sobre Neptuno. El mismo día del eclipse tuvo lugar un bombardeo muy impresionante, ¿no? Entonces, eh, bueno, si llevamos, eh, por ejemplo, utilizando un sistema muy sencillo, muy simple, que se llama ProLuna, el Estado de Israel en este momento tiene 76 años y medio. Entonces, se encuentra el ascendente ProLuna en cuadratura con Venus y sextil con la Luna en este momento. Y hace poco tiempo, hace apenas un año, que ha ingresado el ascendente progresado al signo de Libra, ¿no es cierto? O sea, ha habido un cambio de condiciones. Recordemos que hace exactamente un año tuvo lugar el tremendo evento del ataque terrorista de Hamas, ¿no es cierto?, el cual desató la guerra con Palestina y la invasión consiguiente. Bueno, es concordante los tiempos de cambio de Virgo a Libra con esa fecha, ¿no es cierto? La fecha que tuvo lugar ese evento. Bueno, vuelvo a poner la carta de Israel, ¿no es cierto? Para que podamos ver, en el caso de la carta de Anticios, eh, observemos que la progresión proluna, del ascendente proluna a los 4 grados de Libra, eh, además de hacer cuadratura con Venus, está haciendo cuadratura con Urano, ¿sí? Actualmente, yendo hacia la cuadratura con Urano. Y de alguna manera, bueno, está saliendo de un sextil a Júpiter que hubo, al anticio de Júpiter. Eh, me resuena un poco la cuadratura con Urano respecto del cambio de condiciones muy, muy reciente, ¿no es cierto? El, la,
la posición regresada de Proluna, que también puede mirarse, todos los sistemas son regresivos en astrología, que queda a los 25 grados. Bueno, y hay una acentuación con el correr de los meses del Proluna regresado con respecto a Marte, porque va a formar una cuadratura con Marte, ¿no es cierto? Y con el ascendente, con el antillo del ascendente. O sea, lo que trato de decir es, para traducir al castellano, es que hay una tendencia hacia el futuro de acentuación de lo bélico, eh, y posiblemente en 2 años, cuando el ascendente proluna, estoy usando uno de los sistemas, hay otros muchos para mirar, ¿no? Pero en principio, para no hacer tan grande el video, el ascendente toca a Neptuno cuando el país tenga 78 años casi, o sea, de acá a 2 años, que tiene a su vez trígono Neptuno con Mercurio bastante exacto, podría indicar negociaciones o acuerdos. Recordemos que los aspectos armónicos en la astrología mundial suelen indicar arreglos, ¿no es cierto?, de aquí a 2 años. Bueno, espero te pueda servir la información, tanto de la carta natal de un país para tener en cuenta, como de algunas de las técnicas usables que, bueno, podremos ir viendo en otras entregas, otros tipos de indicaciones. Ponele me gusta si te agradó y gracias. Nos vemos la próxima.